lo sentí, me conecté con otros seres, lloré, vi luces, o sea, no, fue una cosa impresionante. Y él está en Arizona y él hace varias cosas ya con grupos, todo. Entonces, eso es muy interesante que lo miren y, y averigüen la técnica del corazón. Un día yo, más adelante podemos hacer una, que mi hermana también hace eso, Macarena, ella es experta también en esos temas y ella tiene una meditación del corazón con él espectacular. Entonces esa la podemos hacer un día, que es muy interesante. Dura como media hora. Ah, y relacionado con esto, hay un libro que se llama Autosanación, que es de Ajá. una científica gringa que va pues estudiando todos estos fenómenos ya desde la ciencia y comprobando pues, que efectivamente pasa algo en el campo de lo sutil, que ella le llama la ciencia del biocampo, que estudia todos estos fenómenos y técnicas. Y eso es, ella no es Maritza Pierce, por casualidad. No, Mm. eh, Porque ahorita Maritza Pierce es otra que estudia todos estos temas. Mm. Bueno, vamos a continuar. Pero sea lo que quiera y para proceder metódicamente voy a demostrar que las profecías han variado no solamente según la imaginación de cada profeta y su temperamento especial, sino también según las particulares opiniones que cada uno profesaba. De donde en conclusión afirmo que el don de profecía nunca dio a los profetas mayor instrucción que la que ya tenían y que extensamente me propongo explicar más adelante. Mas antes quiero tratar de la certeza de los profetas, pues así lo exige el asunto y además resuelta esta cuestión. Bueno, ¿cómo la imaginación pura y simple no lleva consigo la certeza de las ideas claras y distintas? Para tener seguridad de las cosas que nos imaginamos es necesario que a la fantasía acompañe el raciocinio. Por consiguiente, la profecía no lleva consigo la certeza, porque depende, como hemos demostrado, de la imaginación exclusivamente, de donde resulta que los profetas no estaban seguros de la revelación divina por la misma revelación divina, sino por ciertos signos, como puede verse en el Génesis 15:8, donde Abraham, después de escuchar la promesa que Dios le hacía, le pidió una señal de ella. Seguramente creía en Dios y tenía fe en su promesa, pero quería estar seguro de que Dios efectivamente se la hacía. Con mayor evidencia se ve esto en Gadión, Dam, dijo el Señor, ¿alguna prueba o señal de que eres tú quien me habla? Dios dijo también a Moisés, y sírvate esto como señal de que yo te envío. Ezequías, que sabía perfectamente que Isaías era profeta, le pidió a pesar de todo una señal de la curación que le predecía. Todo lo cual demuestra que los profetas tuvieron siempre algo que los garantizaba de cuanto imaginación proféticamente, y por esto Moisés manda a los judíos que pidan a los profetas un signo, esto es la predicción de un acontecimiento que inmediatamente haya de verificarse. Bajo este respecto, el conocimiento profético es inferior al conocimiento natural, que no necesita signos y naturalmente envuelve la exactitud. Por lo demás, esta certeza de los profetas no era matemática, sino moral. Para decirlo, me fundo en la Sagrada Escritura. Moisés ordena, en efecto, que se castigue con pena capital al profeta que quiera enseñar nuevos dioses, aunque confirme su doctrina con signos y milagros, porque dice que Dios también autoriza esos signos y milagros para tentar a su pueblo. Y así también se lo advirtió Jesucristo a sus discípulos. Ezequiel llega más allá y dice en buenas palabras que Dios engaña muchas veces a los hombres con falsas revelaciones. Y cuando un profeta, se trata de un profeta falso, aparece y os dirige alguna palabra, soy yo quien os envía a ese profeta, y ese testimonio aparece confirmado por el de Miqueas sobre los profetas de acá. Por más que todos estos pasajes parecen indicar que la profecía y la revelación son cosas muy dudosas, tenían sin embargo una grandísima seguridad, porque Dios nunca engaña a los justos y a los elegidos, mas según el antiguo proverbio citado por 1 Sam 24:13, y lo que demuestra claramente la historia de Abigail, Dios se sirve de los buenos como instrumentos de su bondad, y de los malos como medios e instrumentos de su cólera, lo cual confirma con mayor claridad el testimonio de Miqueas anteriormente citado, porque aunque Dios hubiera resuelto engañar acá, se sirvió para esto de los falsos profetas y descubrió la verdad al profeta piadoso sin prohibirle en manera alguna predecirla.
Pero con todo, no es menos cierto que la seguridad de los profetas era puramente moral y ninguno, como la Escritura enseña, podía declararse justo ante Dios ni jactarse de ser instrumento de su misericordia. David mismo se vio impulsado por la cólera de Dios a hacer el recuento de su pueblo, por más que la Escritura en muchos pasajes rinden culto a su piedad. Esto que dice que Dios se sirve de los buenos como instrumento de su bondad y de los malos como de medios e instrumento de su cólera, ¿qué entienden por eso? Sí, los que consideramos que somos nuestros enemigos en realidad son nuestros maestros. Sí. Que, por ejemplo, el enojo frente a una injusticia convendría que nos sirviera para nuestro despertar. Aquí hay algo que es injusto, pero si me clavo en esa situación de víctima, en esa quejarse, en el odio, pues, me engancho, ¿verdad? Me esclavizo, pues lo que voy a hacer es autodestruirme, que convendría, pues, por tanto, ¿verdad? Que pues sería un primer paso el enojo y un segundo paso sería el perdón, la comprensión, la ecuanimidad y el amor incondicional, ¿verdad? La compasión incondicional. Que es a donde tenemos que llegar. Convendría. Tenemos que llegar allá, por eso estamos haciendo estos espacios, ¿no? Que nos están ayudando a... mira, el curso de milagros dice, una idea enseñada o relatada la refuerza y la expande. Entonces, en ese aspecto el conocimiento es poder, ¿sí? De la fuerza que está haciendo. Pero también hay mucha palabra contraria a la bondad y al amor, ¿no? Ay, Claudio, estás dos veces. ¿Puedes apagar uno? Sí, eso, voy a apagar el celular. Ahí lo apagué. Del celular. Perfecto. Entonces, toda la certeza de los profetas estaba pues fundada en tres cosas. Uno, en la extremada viveza análoga a la que en sueños desplegamos con que se imaginaban las cosas reveladas. Dos, en que tenían un signo para confirmar la inspiración divina. Y tres, en que su alma era justa y solo por el bien sentía indignación. Aunque la escritura no siempre menciona el signo, es de creer que los profetas tuvieran siempre alguno, porque la escritura, como se ha indicado varias veces, suele no mencionar todas las circunstancias y condiciones de las cosas, pues las supone ya conocidas suficientemente. Agréguese a esto que de buen grado concedemos que los profetas nada tuvieron que predecir que no estuvieran en la ley de Moisés y no necesitaban signos, pues allá estaba la escritura para confirmar sus palabras. Por ejemplo, la profecía de Jeremías sobre las ruinas de Jerusalén estaba confirmada por los otros profetas y por las amenazas de la ley y por tanto no necesitaba de signos. Ananías, que por el contrario profetizaba contra el sentir de los demás profetas la próxima restauración de la ciudad, tenía absoluta necesidad de un signo, pues en otro caso se hubiera dudado de su profecía hasta verla confirmada por los hechos. Puesto que la certeza que los signos daban a los profetas no era una certeza matemática, como la que resulta de la necesidad de la percepción de la cosa percibida, sino puramente moral, como los signos no tenían más objeto que persuadir al profeta, síguese de aquí que estos signos debieron ser proporcionados a las condiciones y capacidad de cada uno, de tal suerte que un signo que hubiera dado a tal profeta perfecta seguridad de su profecía y hubiera dejado que la incertidumbre a otro de opiniones diferentes y de aquí que hubiera para cada profeta un signo particular. Otro tanto pasaba cada profeta con la revelación, que variaba según la disposición de su temperamento, su imaginación y sus opiniones. Si por temperamento el profeta era de alegre humor, no le revelaba más que victorias, paz y todo lo que conduce al hombre a la alegría, pues los temperamentos de esta clase no suelen imaginar más que cosas de esta índole. Si el profeta era triste, predecía guerras, suplicios y todo género de desgracia, y de este modo, según que el profeta era de carácter dulce, irritable, severo, compasivo, así era más a propósito para tal o cual clase de revelación.
También las disposiciones de la imaginación eran de los profetas causa de variedad. Si su imaginación era brillante, comunicaba con Dios en un estilo elevado. Si confusa, lo hacía en confusas palabras. Y así finalmente, según las diferentes imágenes que se le aparecían. Cuando era hombre del campo, hablaba de bueyes y vacas. Si de guerra, de generales y ejércitos. Si cortesano, de tronos y cosas por el estilo. Wow, esto está muy interesante. Finalmente, variaban la profecía, las opiniones del profeta, a los magos que creían en imaginaciones de astrólogos. El natalicio de Cristo lo anunció una estrella aparecida en Oriente. A los augures de Nabucodonosor, en las extrañas de las víctimas, se le reveló la destrucción de Jerusalén. Y el rey la conoció también por los oráculos o por las flechas que disparó el aire sobre su cabeza. A los profetas que creían en la libertad humana y en su poder natural, Dios se les revelaba como indiferente el porvenir o ignorante de las acciones futuras de los hombres, cosas todas que vamos a demostrar sucesivamente por la Sagrada Escritura. El primer punto de nuestra doctrina lo establece Eliseo, que para profetizar a Jehoram pidió un arpa y no pudo percibir la voluntad de Dios hasta que la música cautivó sus sentidos, y después predijo a Jehoram y sus aliados felicísimos acontecimientos que antes no habían podido anunciar, irritado contra Jehoram, pues harto sabido es que los que están encolerizados contra una persona no pueden predecir para ella sino cosas desagradables. Y no sé cómo lo dice porque luego no lo Algunos han pretendido que Dios no se revela a hombres tristes e irritados, pero tal opinión es quimérica, porque Dios reveló a Moisés irritado contra Faraón, el espantoso exterminio de los primogénitos, y lo hizo sin el concurso de ningún instrumento músico. Dios también reveló el porvenir de Caín furioso, a Ezequiel se le reveló la obstinación de los judíos, mientras que impaciente en su miseria se hallaba profundamente irritado su espíritu. Jeremías, con el corazón dolorido y cansado inmensamente de la vida, profetizó las desgracias de Jerusalén, y por causa de su tristeza no quiso consultarle Josías y prefirió una mujer por su femenina condición. Parecía más a propósito para conocer la misericordia de Dios. Wow. O sea que Dios se revela según la moral, según la imaginación, según el carácter de la persona. No, o sea, no importa en qué situación esté, ahí siempre va a haber una revelación. Eso significa que no hay discriminación entonces. Exacto. Claro, porque siempre hablas de la igualdad, ¿te acuerdas? La naturaleza es que están todos. Exacto. Él no discrimina. Él no discrimina. Este punto está severísimo. Él. Sí, que habría diferentes atributos en los cuales se expresa esta verdad absoluta, esta divinidad. Y los profetas son unos. Claro. ¿Cómo se expresa los profetas? Entonces, Miqueas nunca predijo nada bueno a Caf, aunque otros profetas verdaderos lo hicieron, sino que por el contrario le predijo males para toda su vida y todavía con mayor claridad en par 2. Bueno, en 2 par. En conclusión, los profetas tenían según su temperamento mayor o menor disposición para tal o cual clase de revelaciones. Entonces el temperamento es el que te ayuda a tener esa revelación. Ya sea, o sea, si tienes un carácter fuerte, entonces vas a tener revelaciones fuertes. Si tienes un carácter dócil. Exacto, recuerdo a él. Y a propósito, por eso, digamos, la aportación de Spinoza para el estudio ahora de las emociones, de las pasiones. Exacto. De que entendiéndolas, dominando, digamos, teniendo autogobierno, comprendiendo qué pasiones nos dominan, qué emociones, qué sentimientos, entonces podemos tomar mejor conciencia de lo que pasa a nuestro alrededor. Claro, y de las revelaciones que podemos tener. Entonces no es la representación de la figura de un Dios castigador. No, es interior. Claro. La revelación viene por dentro. Sí, a él lo excomulgaron, digamos, lo maldijeron, le hicieron todo un rito por esta, digamos, perspectiva no panteísta, porque no creía, digamos, en Dios. Él es materialista, él es un filósofo materialista, racionalista. Determinista. Determinista, cree que, digamos, todo el universo es una verdad absoluta,
Mm. Y mira la acá, naturaleza. el estilo de las profecías variaba con el grado de elocuencia de cada profeta. Ahora habla de la Sí. elocuencia. Las profecías de Ezequiel y de Amós, cuyo estilo tiene alguna rudeza, carecen de elegancia de las Isaías y Nahum. Ujú. A mí me encanta Isaías, güey, cómo tiene esa voz tremenda, Ay, Luis se fue. amenazadora, ¿verdad? Bueno, me causa un poco de... ¿Tienes textos de él? Sí, sí, por ahí se los envío. Dale, chévere. Bueno, sería interesante para los que conocen el hebreo examinar detenidamente y comparar entre sí algunos capítulos de diferentes profetas en sitios donde hablan del mismo asunto, lo cual haría más patente la diferencia de su estilo. Por ejemplo, el capítulo 1 de Isaías, hombre cortesano con el quinto del rústico Amós, pudieran también compararse el orden y pensamientos de la profecía escrita por Jeremías con el orden y pensamientos de Abdías. Otra comparación que pudiera hacerse es la de Isaías con Oseas, mismo con los restantes profetas. Si todo esto quiere pasarse, seguramente deduciremos que Dios carece de estilo particular. Ahí está. Dios carece de estilo particular y que según el grado de instrucción y el alcance del profeta a quien inspira, es elegante o grosero, lacónico o prolijo, severo o confuso. Las representaciones proféticas y los jeroglíficos variaban igualmente, aún representando siempre una misma cosa, porque cuando la gloria de Dios abandonó el templo, no se apareció igual a Isaías que a Ezequiel. Pretenden los rabinos que estas representaciones fueron iguales entre sí, pero que Ezequiel, hombre grosero, les ha referido con tales circunstancias. Semejante explicación me parece completamente artificial, a menos que los rabinos hayan recogido una tradición segura del hecho, lo que no creo. En efecto, Isaías vio serafines con 6 alas y Ezequiel vio animales de 4 patas. Isaías vio a Dios con vestiduras y sobre un trono regio, y Ezequiel le vio como una llama. Es indudable que ambos le vieron como se lo permitió su imaginación. Claro. O sea, la imaginación depende, o sea, la imaginación te da un estilo, ¿sí? Y está asociado con tu temperamento y tu forma de predecir, de recibir las cosas. No predecir, recibir, ser receptivo. ¿Mm? Ser receptivo en la enseñanza. Las representaciones. Tal vez también se refiere un poco a esta crítica que tenía con Aristóteles. Aristóteles decía que cada cosa en el universo, cada ser tenía una esencia y bueno, se manifestaba de diferentes maneras. Una mesa pues, tenía algo esencial y había accidentes, cosas externas que eran diferentes. En el caso de Spinoza consideraría que esa sustancia infinita que puede denominarse Dios o naturaleza, en realidad es lo esencial. Entonces, que cada uno de los seres somos accidentes, atributos. Entonces, a lo mejor Isaías se manifiesta de una manera y Juan de otra, pero todos son, la misma formarían cosa. parte de esa esencia divina. Ajá. Sí, y es también lo que la cuántica te dice también, que como todo está conformado por átomos, la energía, átomos, entonces la mesa, el computador, nuestros seres, todo es lo mismo. Entonces al Sí. final no hay, en esencia, somos Así iguales, es. Somos todos uno. no todos uno. Y eso es algo muy importante que sería bueno que la gente que es feminista o que tiene ese pensamiento radical, que piensa que estamos separados de la separatividad, no existe, es el mismo ego, es la misma guerra, es lo mismo, la contra a la paz, a la armonía, al regocijo, ¿no? Con el otro, ¿no? Es un buen pensamiento para difundir, o sea. Sí, porque desde un pensamiento de separación, de lucha, ¿verdad? Como lo entendía Darwin, ¿verdad? De la lucha de todos contra todos, o el feminismo, ¿verdad? Entonces, pues, ¿cómo puedes establecer relaciones de amor si estás pensando que el otro te va a engañar, se va a aprovechar de ti, te va a lastimar? Pues nunca va a haber una posibilidad de establecer
una real conexión amorosa. Ni contigo mismo. Porque Ni si con estás uno pensando mismo, eso es porque lo tienes dentro. ¿Mm? Exacto. Sí, sí. El pleito es con uno mismo. El pleito al Sí, final es como primero. la ley del espejo. la lucha interna. Esa ley del espejo es interesante.